Bueno chicos, vamos a analizar ahora el ejemplo número 2, en donde nos dice que una fuerza F tiene las componentes Fx de 20 libras, Fy de menos 30 libras y Fz de 60 libras. Entonces, bueno, el análisis es bastante sencillo. Recordemos que las componentes Fx es igual a la fuerza o al vector principal multiplicado por el coseno del ángulo que forma con el eje de las X. Fy entonces sería, bueno, lo voy a poner de este lado mejor para optimizar el espacio, lo voy a poner del otro lado. Fy sería la fuerza por el coseno del ángulo con respecto al eje de las y Fz sería la fuerza multiplicada por el coseno del ángulo z. Para esto, en este caso tenemos Fx, tenemos Fy y tenemos Fz. Obviamente tendríamos que despejar cada una de nuestras fórmulas. Despejar nuestras fórmulas evidentemente implica que esta f está multiplicando, pasaría del otro lado dividiendo. Entonces, el coseno del ángulo θ x sería igual a la componente dividida entre la fuerza principal. En el caso de la y, el coseno del ángulo del θ y sería igual a nuestra componente, que sería Fy, dividida entre la fuerza principal, y de manera correspondiente, entonces el coseno del ángulo θz va a ser igual a la componente, que sería Fz, dividida entre la fuerza principal. Como se pueden dar cuenta, entonces necesitamos calcular la fuerza principal o la magnitud de la fuerza F. Para poder hacer ese cálculo es bastante sencillo. Lo único que tenemos que hacer es simple y sencillamente aplicar la fórmula que corresponde. En este caso sería que la F, la fuerza, es igual a la raíz cuadrada de la componente en el eje de las x elevada al cuadrado más la componente en el eje de las y elevada al cuadrado más la componente en el eje de las z elevada al cuadrado. A todo esto le sacamos raíz y nada más. Entonces, bueno, haciendo la sustitución en nuestro ejercicio nos dice entonces que sería la raíz cuadrada de la componente en el eje de las x, que nos marca 20 libras. Vamos a ponerle solamente el 20 y lo vamos a elevar al cuadrado. Más la componente en el eje de las y, que nos dice menos 30, ponemos el menos 30, lo elevamos al cuadrado, más la componente en el eje de las z, que nos dice 60 libras. Entonces 60 elevado al cuadrado. Metemos todo eso a la calculadora y al momento de hacer las operaciones nos vamos a dar cuenta de que el resultado es, vamos a meterlo aquí, 20 al cuadrado más menos 30 elevado al cuadrado más 60 elevado al cuadrado, y nos va a dar como resultado 70. Al momento de sacar la raíz de 4900, que es el resultado de la operación interna, sacamos la raíz y nos da un total de 70. Quiere decir que la fuerza principal es de 70 libras. Y con esto obtenemos, además de la respuesta o la primera respuesta a nuestro ejemplo, obtenemos lo que necesitamos para continuar con la solución o la resolución de nuestros ángulos. Entonces ya tenemos el vector f, que vale 70 libras, y una vez que ya tenemos el vector f con 70 libras, entonces lo que sigue nada más es aplicar este valor que acabamos de obtener para calcular el coseno de cada uno de ellos. Entonces, bueno, el coseno del ángulo de θ x va a ser igual a la componente en x, que nos dice que son 20 libras, pues se van a cancelar con las libras del 70, no lo vamos a poner, 20 entre 70. El ángulo θx, entonces, perdón, θ es así, θx sería igual al coseno inverso o coseno a la menos 1 de lo que salga entre 20 y 70. Entonces, tomamos la calculadora, le ponemos inversa coseno para que aparezca en el display coseno a la menos 1. Si tenemos fracciones, activamos fracciones, y si no, pues nada más expresamos la división, 20 entre 70. Al hacer la operación, entonces el resultado de la calculadora es de 73.39 grados. Entonces ya tenemos con esto el valor del ángulo con respecto al eje de las x, que sería entonces 73.39 grados. ¿Sale? En el mismo caso vamos a hacerlo con el eje de las y. En el eje de las y el valor de θ y sería entonces el coseno a la menos 1
de FY. FY en este caso nos dice menos 30, es muy importante no olvidar el signo, menos 30 entre el vector principal que vale 70. Entonces otra vez nos regresamos a la calculadora y en lugar de ponerle 20, por ejemplo en este caso le vamos a poner menos 30 y ejecutamos el procedimiento y nos va a salir un ángulo de 115.37. Recordarán en el video anterior que les comentaba que en caso de que la componente sea negativa, entonces nos da a entender o nos dice que el ángulo que se obtiene debe ser un ángulo obtuso, o sea, un ángulo de o mayor a 90 grados. Entonces en este caso se confirma cuando la componente es negativa, entonces el ángulo medido va a ser un ángulo obtuso. Ya con eso tengo el valor de el ángulo en θ y. Y por último θz sería igual a el componente en z, que serían 60 libras, dividido entre el componente principal o la fuerza principal, que serían 70. Entonces utilizando otra vez la calculadora vámonos para la calculadora, serían entonces 60 entre 70 y nos va a dar un ángulo de 31.00. Entonces aquí sí podemos dejarle que el ángulo z, θz va a ser igual a 31 grados. Y con esto hemos obtenido el resultado de nuestros tres ángulos, pero para ello debimos de haber obtenido primero el valor de la fuerza. Entonces bueno, lo ideal es que, bueno, evidentemente tendríamos que hacer todo el procedimiento, pero lo ideal es empezar con el cálculo de la fuerza principal utilizando la fórmula, y una vez que ya se tenga la fuerza principal, entonces se pueden calcular cada uno de los ángulos haciendo uso de la inversa del coseno. Espero que esto les sirva para poder hacer su actividad de refuerzo. Es una actividad bastante sencilla. Lo único que hay que hacer es los procedimientos que ya se analizaron en el ejemplo número 1 del video anterior, y en la segunda parte de la actividad de refuerzo, los ejercicios nos van a dar ahora las componentes, y lo que tenemos que calcular son las fuerzas y los ángulos. Generalmente cuando tengamos un ejercicio vamos a tener posiciones. Por ejemplo, el ejercicio que vamos a analizar en el siguiente video para partir del próximo lunes tiene que ver con un sistema de anclaje, un cable, una antena, cosas por el estilo. Entonces a partir de una posición se pueden calcular los componentes, y teniendo los componentes entonces podremos calcular los ángulos y la magnitud de la fuerza, que es, vamos a decirlo así, los procedimientos más comunes, ¿no? Les agradezco mucho su atención y espero que pasen un excelente fin de semana. Gracias.